Buenos días, queridos estudiantes de primer año de secundaria. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión virtual de lenguaje. En la clase anterior habíamos hablado de la comunicación y los elementos que participan en ella. Y también habíamos recordado que la comunicación es una actividad en la que participan todos los seres vivos. Por ejemplo, los animales se comunican a través de instintos. Las plantas habíamos dicho que se comunicaban por estímulos. Y los seres humanos habíamos ido modificando y perfeccionando nuestra comunicación. Habíamos dicho que había muchas maneras también de comunicarnos. Pero antes de empezar con toda esta teoría, vamos a pasar a recordar qué elementos están inmersos en la comunicación humana. En primer lugar, dijimos que teníamos al emisor, que era el que se encargaba de iniciar la comunicación, porque enviaba el mensaje. En segundo lugar, tenemos al receptor, que es el que recibe el mensaje o información. En tercer lugar, teníamos al mensaje, que era la información transmitida. En cuarto lugar, tenemos al código, que dijimos podía ser lingüístico o no lingüístico, según los signos que los utilizaba para construir el mensaje. Luego tenemos el canal, que es el medio por donde viaja la comunicación. Y por último teníamos el contexto, que es el lugar y o momento en que se desarrolla la comunicación. Bien, según estos elementos que estamos recordando, vamos a clasificar ahora a la comunicación, porque no existe, lo repetimos, una única manera de comunicarnos. Empecemos con nuestra primera clasificación. Según el emisor, la comunicación puede ser de dos tipos, unilateral o bilateral. Veamos cada una de ellas. Una comunicación es unilateral cuando solo el emisor habla y el receptor se limita a escuchar, es decir, el mensaje va en una sola dirección. Por ejemplo, aquí vemos un padre que le habla a su hijo. Él es el único que lleva el mensaje. Otro ejemplo puede ser cuando el profesor hace la clase, el profesor habla y los alumnos escuchan. La comunicación va en una sola dirección. En cambio, la comunicación bilateral es aquella donde el emisor y el receptor intercambian sus roles, es decir, ambos hablan, ambos escuchan. Hay un diálogo. Por ejemplo, en el gráfico vemos que primero habló la persona que tiene una línea roja y la segunda persona contestó. Vamos a imaginar que la persona de la izquierda se llama Luis y la de la derecha se llama Pedro. Cuando Luis le habla a Pedro, Luis es el emisor y Pedro el receptor. Y cuando Pedro le contesta a Luis, Pedro, que antes era receptor, se convierte en emisor y Luis también, de antes ser emisor, se convierte en receptor. Es decir, han intercambiado roles. Podemos encontrar ejemplos de comunicación bilateral en conversaciones de amigos, en conversaciones de padres, etc. Nuestra segunda clase de comunicación se da según el receptor y vamos a obtener una comunicación pública o una comunicación privada. Una comunicación es pública cuando el receptor es mayoritario, es decir, cuando el mensaje está dirigido a todos, a un grupo muy grande. En nuestro gráfico vemos a un expositor ante un auditorio. Otros ejemplos podemos encontrarlos, por decir, cuando el presidente da un mensaje a la nación. Está haciendo que su mensaje llegue a un público inmensamente mayoritario. En el siguiente caso, la comunicación será privada cuando el receptor es limitado. Por ejemplo, en nuestro gráfico tenemos a alguien conversando con un público bastante reducido. Una conversación íntima, una conversación entre dos personas, también forman parte del rubro de la comunicación privada. Entonces, tomemos en cuenta que mientras más reducido es el grupo, la comunicación es privada. Ahora, una comunicación puede ser unilateral y puede ser también privada a la vez. Sí,
Por ejemplo, si yo estuviera hablándole, aconsejándole algo a mi hijo, por decir, yo estoy hablando, mi hijo recibe el mensaje, la comunicación es unilateral. Y como solamente es un receptor, la comunicación es privada.